Hay una estadística que ningún pastor quiere admitir públicamente. El 97% de los cristianos vive una fe que no funciona cuando más la necesitan. No hablo de creyentes nuevos o inmaduros. Hablo de personas que asisten a la iglesia durante décadas, que conocen la Biblia, que sirven en ministerios, pero que en el fondo sienten un vacío espiritual que no pueden explicar. ¿Por qué tantos creyentes oran y sienten que sus palabras rebotan en el techo? ¿Por qué tantos leen la Biblia pero no encuentran respuestas a sus angustias más profundas? ¿Por qué una generación entera de cristianos vive con ansiedad, miedo y una sensación constante de que Dios está distante? La respuesta se encuentra en una promesa bíblica que casi todos conocen, pero que el 97% nunca ha comprendido en su verdadera profundidad. Es una promesa que está ahí, en una de las cartas más famosas del Nuevo Testamento, pero que ha sido enterrada bajo capas de interpretación superficial y teología de conveniencia. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: «La ignorancia de las promesas de Dios es la fuente de casi toda la miseria espiritual que vemos en los púlpitos y en los bancos». Y hoy vamos a desenterrar una promesa que tiene el poder de transformar radicalmente su experiencia con Dios. Si usted está cansado de una fe decorativa que no lo sostiene en las tormentas, si sus oraciones parecen conversaciones con el vacío, si siente que hay mucho más de Dios para experimentar, pero no sabe cómo acceder, entonces esta palabra fue preparada específicamente para usted. Prepárese, porque lo que va a escuchar en los próximos minutos puede sacudir estructuras que ha construido sobre su vida espiritual durante años. La promesa que el 97% de los cristianos ignora está en Filipenses 4:19. Probablemente ya ha memorizado este versículo. Tal vez incluso tenga cuadros con él colgados en la pared de su casa. Pablo escribe: «Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Pero aquí está el problema. La iglesia moderna ha reducido esta promesa explosiva a una teología de supermercado espiritual. Dios me dará todo lo que pida, cuando lo pida, de la manera que yo quiera. Y cuando esto no sucede, el cristiano se frustra, cuestiona su fe, o peor aún, cuestiona el carácter de Dios. Vamos a desglosar este versículo palabra por palabra, porque cada término esconde una revelación que puede revolucionar su vida espiritual. Mi Dios. Pablo no está hablando de un concepto teológico abstracto. Está hablando de una relación personal, íntima, real. No es un Dios, no es nuestro Dios, es mi Dios, una declaración de posesión mutua, de pacto, de relación que va más allá de la religión. Conforme a sus riquezas, aquí es donde la mayoría se equivoca por completo. No es según su comprensión de las necesidades, no es según su tiempo, no es según sus métodos, es según las riquezas de Él. Y las riquezas de Dios incluyen sabiduría infinita, poder ilimitado, amor incondicional, tiempo perfecto y conocimiento total de su pasado, presente y futuro. Suplirá todo lo que os falta. La palabra necesidades en griego es chreia, que significa no solo lo que usted identifica como necesidad, sino lo que realmente necesita para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y aquí está el secreto ignorado. Usted no conoce todas sus necesidades. Spurgeon enfrentó una depresión severa durante la mayor parte de su ministerio. Oraba constantemente pidiendo sanidad, imploraba a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Desde el punto de vista humano, parecía que Dios estaba ignorando las oraciones del predicador más grande de su época. Pero décadas después quedó claro: Dios suplió la verdadera necesidad de Spurgeon. A través de la depresión,
Él desarrolló una compasión por los quebrantados que marcó su predicación para siempre. Se convirtió en el pastor más amado de Inglaterra porque sus sermones tocaban las heridas más profundas del alma humana. La depresión no fue el problema, fue la herramienta que Dios usó para suplir la necesidad que Spurgeon no sabía que tenía. En gloria en Cristo Jesús. Y aquí está la parte que destruye la teología del confort. La provisión viene a través de Cristo. Y Cristo pasó por la cruz antes de la resurrección. Si Dios va a suplir sus necesidades a través de Cristo, prepárese para que el proceso incluya muerte antes de vida, pérdida antes de ganancia, quebrantamiento antes de restauración. Esta no es una promesa para cristianos inmaduros que quieren convertir a Dios en un camarero celestial. Es una promesa para hijos maduros que confían en que el Padre conoce sus necesidades mejor que ellos mismos. Spurgeon enseñó que existen 3 tipos de necesidades humanas y la promesa de Filipenses 4:19 las cubre todas. Comprender estas 3 dimensiones es fundamental para acceder al poder completo de esta promesa. Primera dimensión: las necesidades que usted conoce y pide. Estas son las obvias, las que siempre están en su lista de oración: empleo, salud, dinero, relaciones, protección para la familia. Son necesidades legítimas y a Dios le importan. Jesús mismo enseñó: pedid y se os dará. Pero aquí está el problema. Si Dios se detuviera solo en esta dimensión, usted sería un cristiano superficial que vive solo a nivel de supervivencia física y emocional. Sería como un hijo que solo busca al Padre cuando quiere algo. Segunda dimensión: las necesidades que usted conoce pero no se atreve a pedir. Estas son más profundas, más íntimas, más vergonzosas. El perdón por ese pecado secreto que nadie conoce. La sanidad de traumas de la infancia que usted enterró hace décadas. La liberación de vicios que esconde detrás de una fachada cristiana impecable. La restauración de relaciones que usted destruyó con su orgullo. Usted sabe que las necesita, pero le da vergüenza llevar estas necesidades ante Dios. Tiene miedo de que no perdone, de que la sanidad sea demasiado dolorosa, de que el proceso de liberación exponga su hipocresía. Pero Dios ve estas necesidades escondidas y promete suplirlas también. Él no se asombra con sus secretos más oscuros. No se asusta con la profundidad de su quebrantamiento. De hecho, es justo ahí donde Él quiere trabajar primero. Tercera dimensión: las necesidades que usted no conoce y por lo tanto no puede pedir. Esta es la dimensión completamente ignorada por el 97% de los cristianos, pero es quizás la más importante de todas. Son necesidades que usted ni siquiera sabe que tiene. Protección de peligros invisibles que usted ni imagina que existen. Preparación para pruebas que aún están por llegar a su vida. Fortalecimiento para responsabilidades que Dios está preparando para usted en el futuro. Desarrollo de carácter para soportar bendiciones mayores que vendrán. Ruptura de patrones familiares malditos que usted ni siquiera se da cuenta de que lleva. Dios ve 10 años por delante en su vida. Él ve las tormentas que se están formando en el horizonte y lo está preparando ahora. Ve las oportunidades que tendrá y está moldeando su carácter para ellas. Conoce a los enemigos espirituales que enfrentará y lo está fortaleciendo en áreas que usted ni imagina que son débiles. Por eso, a menudo sus oraciones no son respondidas de la manera que usted espera. Usted ora por una cosa, pero Dios está supliendo una necesidad mucho más profunda que usted ni sabe que tiene. Hace 5 años usted oró desesperadamente por ese empleo y no lo consiguió. Se rebeló contra Dios, cuestionó su fe.
Hoy mira hacia atrás y ve que si hubiera conseguido ese empleo, se habría casado con la persona equivocada, se habría mudado a la ciudad equivocada, habría perdido la oportunidad de su vida que solo apareció porque usted estaba libre en el momento adecuado. Dios suplió su necesidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero usted solo pudo ver la negativa del empleo. Él estaba protegiendo su futuro de una manera que usted no podía comprender en ese momento. Esta es la promesa ignorada por el 97% de los cristianos. Dios siempre está supliendo sus necesidades, incluso cuando parece que está en silencio, incluso cuando parece que sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué una promesa tan poderosa es ignorada por la gran mayoría de los cristianos? Voy a exponer 4 mentiras que dominan la iglesia moderna e impiden que los hijos de Dios accedan a la plenitud de lo que Él preparó para ellos. Primera mentira: Dios existe para atender mis deseos. La iglesia moderna ha convertido a Dios en un camarero celestial. Yo pido, Él trae; yo determino, Él ejecuta; yo mando, Él obedece. Esta mentalidad consumista ha infectado la fe cristiana de tal manera que muchos tratan la oración como un menú espiritual. Pero un padre verdadero a veces niega peticiones a sus hijos porque ve peligros que ellos no ven. Cuando su hijo de 3 años quiere jugar en la calle concurrida, usted le niega el permiso. Él llora, piensa que usted es malo, no entiende que usted está protegiendo su vida. Así es Dios con nosotros. Él niega algunas peticiones no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama demasiado como para darnos algo que nos destruiría. Segunda mentira: todo sufrimiento es del diablo. La teología de la prosperidad nos ha enseñado que toda prueba es falta de fe, que todo sufrimiento es un ataque del enemigo, que todo no de Dios es en realidad una sugerencia del diablo que debemos rechazar y revertir. Pero Filipenses 4:19 fue escrito en una prisión romana, no en un palacio. Pablo estaba encadenado, sin saber si vería el mañana, cuando hizo esta declaración explosiva sobre la provisión divina. La revelación más profunda sobre la fidelidad de Dios vino en el lugar más oscuro de su vida. A veces Dios suple su necesidad de fuerza a través de la debilidad. Suple su necesidad de fe a través de la oscuridad. Suple su necesidad de dependencia a través del quebrantamiento de la autosuficiencia. Spurgeon decía: aprendí más sobre Dios en la cama del hospital que en 1000 sermones en el púlpito. Tercera mentira: mis deseos son mis necesidades. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que todo deseo es legítimo, que toda voluntad es válida, que negarse algo a uno mismo es represión. Esta mentalidad se ha infiltrado en la iglesia y ha creado una generación de cristianos que confunde deseos carnales con necesidades espirituales. Usted desea prosperidad financiera. Dios ve que necesita contentamiento. Usted desea reconocimiento y fama. Dios ve que necesita humildad. Usted desea control sobre su vida. Dios ve que necesita aprender a confiar. La promesa de Filipenses 4:19 no es sobre cumplir sus sueños, es sobre suplir sus necesidades para que usted cumpla el sueño de Dios para su vida. Cuarta mentira: Dios trabaja en mi tiempo. Vivimos en la era del microondas espiritual. Queremos respuestas instantáneas, milagros de 30 segundos, transformaciones sin proceso. Si Dios no responde en 30 días, pensamos que no nos escuchó. Si el cambio no llega en 3 meses, concluimos que estamos haciendo algo mal. Pero Dios trabaja en décadas, no en días. Él piensa en generaciones, no en momentos. José pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de ser exaltado al palacio. Durante 13 años largos,
Parecía que Dios había olvidado la promesa que le hizo al adolescente José. Pero Dios estaba supliendo la necesidad que José no sabía que tenía: la madurez, la humildad, la compasión y la sabiduría necesarias para gobernar una nación y salvar al mundo de un hambre global. Si Dios hubiera puesto a José en el palacio a los 17 años, habría sido un tirano orgulloso. El tiempo en la esclavitud y en la prisión no fue castigo, fue preparación. No fue abandono, fue amor trabajando en las dimensiones invisibles. Estas 4 mentiras mantienen al 97% de los cristianos viviendo como huérfanos espirituales, mendigando migajas, cuando Dios ha preparado un banquete completo. Ahora que usted comprende la verdadera dimensión de la promesa de Filipenses 4:19, le daré 3 claves prácticas para salir del 97% que ignora esta promesa y entrar en el grupo selecto de los que viven en la plenitud de la provisión divina. Primera clave: cambie su forma de orar. La oración de la mayoría de los cristianos es una lista de peticiones basada en sus percepciones limitadas de sus propias necesidades. Dios, dame esto, aquello y aquello otro. Es una oración egocéntrica que lo pone a usted en el centro y a Dios en la periferia como un proveedor de deseos. Pero cuando usted comprende Filipenses 4:19, su oración se transforma radicalmente. En lugar de orar, Dios, sana mi depresión, usted ora, Dios, suple mi necesidad de paz y propósito. Si es a través de la sanidad de la depresión, lo acepto. Si es a través del fortalecimiento para cargar esta cruz de forma que glorifique tu nombre, lo acepto también. En lugar de, Dios, dame este empleo, usted ora, Dios, suple mi necesidad de propósito y sustento. Si es a través de este empleo, amén. Si es a través de otro camino que no puedo ver, confío en tu sabiduría. En lugar de, Dios, restaura mi matrimonio, usted ora, Dios, suple mi necesidad de amor, compañerismo y familia. Si es a través de la restauración de esta relación, que se haga tu voluntad. Si es a través de un proceso diferente que prepare algo mejor, me rindo a tus planes. Este cambio en la oración demuestra madurez espiritual. Muestra que usted confía más en el carácter de Dios que en su propia percepción de las circunstancias. Segunda clave: reinterprete sus pruebas. Cuando usted comprende que Dios suple necesidades que ni siquiera sabe que tiene, cada prueba, cada no, cada silencio de Dios adquiere un significado completamente diferente. En lugar de preguntar, ¿por qué Dios permitió esto?, usted pregunta, ¿qué necesidad está supliendo Dios a través de esto que yo no podría recibir de otra manera? La enfermedad que lo obligó a detenerse puede estar supliendo su necesidad de descanso y redefinición de prioridades. El despido que lo desesperó puede estar supliendo su necesidad de salir de una zona de confort que estaba matando su potencial. La relación que terminó puede estar supliendo su necesidad de libertad para algo mucho mayor que Dios preparó. Spurgeon pasó por una temporada terrible de depresión a los 22 años. Duró meses. Él oraba, ayunaba, imploraba sanidad, pero los cielos parecían de bronce. Años después escribió, «Esa depresión fue la mayor bendición de mi vida. Fue allí donde aprendí a tener compasión por los quebrantados de corazón. Fue allí donde Dios rompió mi orgullo juvenil y me enseñó a depender completamente de Él». La prueba que casi lo destruye se convirtió en la fuente de su mayor fuerza ministerial. Tercera clave: practique la gratitud anticipada. Esta es la clave más profunda y más difícil. Empezar a agradecer a Dios no solo por lo que usted ve, sino por lo que no ve. No solo por las oraciones respondidas, sino por las que fueron ignoradas, porque Dios tenía algo mejor.
Comience a agradecer por las puertas que se cerraron porque lo protegieron de caminos destructivos, por las personas que salieron de su vida porque abrieron espacio para relaciones mejores, por los planes que fallaron porque Dios tenía proyectos mayores. Esta gratitud anticipada es un acto de fe profunda. Es usted declarando: confío en que Dios está supliendo mis necesidades, incluso cuando no puedo ver, incluso cuando no entiendo, incluso cuando duele. Pablo y Silas cantaron alabanzas en una prisión oscura y maloliente, no porque las circunstancias fueran buenas, sino porque confiaban en que Dios estaba supliendo necesidades que ellos ni siquiera sabían que tenían. Y el terremoto que liberó a todos los prisioneros demostró que su gratitud estaba bien fundamentada. Cuando usted vive estas tres claves, sale de la categoría del 97% que vive frustrado espiritualmente y entra en el grupo selecto de los que experimentan la plenitud de la provisión divina. Llegamos al momento de la decisión. Después de todo lo que ha escuchado, usted tiene dos opciones ante sí. Opción 1, seguir viviendo como el 97% de los cristianos que tratan a Dios como un camarero celestial, que se frustran cuando sus oraciones no son atendidas de la manera que quieren, que viven una fe superficial basada en deseos carnales disfrazados de necesidades espirituales. Opción 2. Entrar en el grupo selecto de los que comprendieron la verdadera dimensión de Filipenses 4:19 y viven en la confianza absoluta de que Dios siempre está supliendo sus necesidades, incluso cuando parece que está en silencio. La diferencia entre estas dos opciones no es teológica, es práctica. No es doctrinal, es existencial. Es la diferencia entre vivir como huérfano espiritual o como hijo amado, entre vivir mendigando migajas o sentado a la mesa del banquete. Pero elegir la segunda opción tiene un costo. Exige tres cosas que a la iglesia moderna le cuesta aceptar. Primero, humildad radical. Usted necesita admitir que no conoce todas sus necesidades, que Dios ve cosas en su vida, en su futuro, en su corazón, que usted no puede ver, que su sabiduría es infinitamente superior a la suya. Esto significa morir al orgullo que insiste: yo sé lo que es mejor para mí. Significa renunciar al orgullo que declara: mis planes son perfectos. Significa inclinarse ante la realidad de que usted es un ser finito ante un Dios infinito. Segundo, confianza inquebrantable. Usted necesita confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias de la vida. Confiar en que Él es bueno incluso cuando la vida parece mala. Confiar en que Él está trabajando incluso cuando parece que está dormido. Confiar en que lo ama incluso cuando parece que lo rechazó. Esta confianza será probada. Habrá momentos en que será tentado a volver a la mentalidad del 97%, a exigir respuestas, a pedir explicaciones, a tratar a Dios como un deudor de sus deseos. Tercero, paciencia sobrenatural. Usted necesita aceptar que Dios trabaja en décadas, no en días, que Él piensa en la eternidad, no en momentos, que su tiempo rara vez coincide con su prisa. Esto significa vivir en paz con oraciones no respondidas que aún no han sido contestadas. Significa descansar en promesas que aún no se han cumplido visiblemente. Significa caminar por fe cuando la vista grita que Dios ha fallado. Si usted está dispuesto a pagar este precio, entonces está listo para vivir la promesa que el 97% de los cristianos ignora. Pero si estas exigencias parecen demasiado radicales, entonces continúe viviendo la fe superficial y frustrada de la mayoría. Continúe orando como consumidor y frustrándose como huérfano. La elección es suya, pero sepa que una vez que ha escuchado la verdad, la ignorancia deja de ser una opción. La responsabilidad ahora es suya. Filipenses 4:19. Está ahí,
esperando que usted lo reciba no como un versículo decorativo, sino como una promesa viva que puede revolucionar por completo su experiencia con Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Si esta palabra ha confrontado su corazón, si usted reconoce que ha vivido entre el 97% que ignora esta promesa, deje en los comentarios: Dios, suple mis necesidades según tus riquezas, no según mi comprensión. Suscríbase al canal Escuela del Príncipe, porque aquí no predicamos un evangelio dulce que hace cosquillas en el oído. Predicamos la verdad que liberta, incluso cuando confronta, incluso cuando duele. Comparta este video con alguien que usted sabe que está viviendo frustrado espiritualmente, alguien que necesita descubrir que Dios tiene mucho más que ofrecer que una fe de supervivencia. Y si desea profundizar aún más en este tema, acceda al libro electrónico completo en la descripción del video. Allí encontrará estudios detallados sobre cómo aplicar esta promesa en áreas específicas de su vida. La promesa está ahí. Filipenses 4:19. No como usted siempre la ha interpretado, sino como es realmente una garantía de que el Dios que lo ama siempre está trabajando, siempre supliendo, siempre cuidando, incluso cuando usted no puede ver, incluso cuando no entiende, incluso cuando duele. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga su camino de descubrimiento de la verdadera fe.